esa gran cantidad de gente que vive por y para la industria naval. Que nos dignifica y nos interesa las relaciones humanas y que en definitiva nos divierte. De una dama. Y de la familia de la comunidad. Les dejo con don Antonio Cortés, responsable, director de marketing del Grupo Gadisa. En nombre de Supermercados Gadis y del Grupo Gadisa, quiero agradecer esta oportunidad, la organización de Quiocio, que nos brinda la posibilidad hoy de poder presentar. Este es el tercer año que presentamos un nuevo grupo de recetas, en colaboración con Javier Ozores Marchesi, vicepresidente de la Academia Gastronómica de Galicia, Cuando le propuse esta idea a Antonio y a Roberto, a Gadis, les gustó mucho, que era recuperar estas recetas normales. Son recetas, la mayoría, ya lo veréis después, bastante sencillas,
pero que todas tienen su pequeño toque de originalidad y sobre todo le rinde mucho homenaje a estas grandes cosas que tenemos aquí aún en Galicia, que por lo de la conservamos, que es una materia prima maravillosa y una buena distribución. No todas las recetas son gallegas, o sea, son recetas totalmente internacionales, o sea que se comen en todos los sitios de España o del mundo. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque bueno, trabajar en cocina tradicional, bueno, pues es una vuelta a los orígenes que realmente yo creo que necesita la cocina, necesitamos todos, y son esos sabores que decía Javier, que se nos han quedado todos olvidados de nuestras madres y de nuestras abuelas. Así que bienvenidos a todos y ya me toma la palabra Xan de Mr. Cristo, empresa colaboradora y patrocinadora de Quiocio 2008. Gracias, Xan, bienvenida. Nada, simplemente agradecer esta organización, a Quiocio, a Ana, a todo su equipo, al presidente, sobre todo a oportunidad de hacernos partícipes, de darnos a oportunidad de participar, simplemente con integración o con poder mostrar esa parte do audiovisual que moitas veces tamén se queda das portas para fora, non? Entón, bueno, a presentarnos o trailer temos a Menores de Tosia do Turismo que casi se fai unha fecha e a apertura. Creo que é moi interesante que Quiocio, que é o gran espacio para o turismo e para o lecer en Ferrol, esta Semana Santa empece a incorporar elementos do que é o cine, do que é o audiovisual galego e todo o que son novas promocións aquí. 5.000 espectadores para unha película rodada en galego en Valdeorras mira, digo a falar, é unha pasada porque non esperábamos